Astrid estaba de pie junto a la ventana de su galería, mirando las gotas de lluvia sobre el cristal. La tarde de octubre pintaba la calle de colores apagados, y el escaparate proyectaba un cálido resplandor sobre el pavimento mojado. La inauguración de la nueva exposición estaba prevista para dentro de 2 horas, pero ella ya sabía que lo tenía todo preparado. Indigo se había encargado de colgar los cuadros, el catering estaba reservado para las 7 y las invitaciones se habían enviado hacía una semana. Su mirada se deslizó hacia la pared central, donde una joven artista de Seattle exponía su obra, un cuadro abstracto en tonos azul oscuro. Algo en el cuadro le recordó sutilmente la tarde de hacía 5 años en la que conoció a Landon. Había sido en una subasta benéfica en el Museo de Arte Moderno. Por aquel entonces, su galería acababa de abrir y ella estaba desesperada por conseguir contactos. Astrid recordaba su vestido verde oscuro que resaltaba el tono rojizo de su pelo y el nerviosismo con el que agarraba su copa de champán. Lo siento, pero no puedo evitar preguntártelo. ¿Qué te parece este trabajo? Su voz llegó desde detrás de ella mientras miraba uno de los cuadros. Astrid se giró y vio a un hombre alto con un traje inmaculado. Sus ojos irradiaban un interés genuino, algo poco frecuente en eventos como este. Para ser sincera, creo que está sobrevalorada, respondió entonces, sorprendida por su propia franqueza. La artista intenta copiar el estilo de Rothko, pero le falta profundidad. Landon se rió, abierta y contagiosamente. Por fin alguien lo dice en voz alta, y yo que pensaba que por aquí solo había admiración. Hablaron toda la tarde. Landon resultó ser sorprendentemente versado en las artes para ser un analista financiero. Más tarde se enteró de que se había preparado para su encuentro estudiando pintura moderna, pero su entusiasmo le había parecido genuino en aquel momento. Astrid se sirvió un poco de agua de la jarra mientras seguía sumergiéndose en sus recuerdos. Su primera cita había sido en un pequeño restaurante italiano, donde Landon había pedido un vino que combinaba a la perfección con la comida. Él sabía cómo crear esos momentos, impecables, como si estuvieran coreografiados. El romance se desarrolló rápidamente. Landon asistía a todas sus exposiciones, le presentaba a las personas adecuadas y le aconsejaba sobre el desarrollo de la galería. No se dio cuenta de que en 6 meses se había convertido en una parte indispensable de su vida. Hubo, por supuesto, algunas señales de alarma. Por ejemplo, la historia con Marcus Schiff, un coleccionista que mostró por ella algo más que interés profesional. Después de una de sus exposiciones, Marcus dejó de aparecer por la galería. Más tarde se enteró por casualidad de que Landon había difundido un rumor sobre sus problemas financieros en los estrechos círculos de los marchantes de arte. «Solo estaba protegiendo tus intereses, cariño», dijo Landon en aquel momento. «El hombre es un conocido manipulador, se aprovecha de las jóvenes galeristas y luego arruina su reputación». Ella lo creyó. Quería creerlo. Landon siempre sabía cómo presentar sus acciones de forma favorable. Su boda había tenido lugar en primavera, en una vieja mansión a las afueras de la ciudad. Recordó la mirada de él cuando pronunció sus votos. Cálida, segura, con un trasfondo de triunfo que ella había confundido con felicidad. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus recuerdos. Era Indigo, su amiga y directora artística. «Astrid, el catering ha llegado pronto. ¿Dónde pongo el champán?» «En la nevera del fondo», se sacudió Astrid, volviendo a la realidad. «Y asegúrate de que la luz de la alcoba está ajustada. Ayer le daba justo en los ojos». Índigo asintió y desapareció. Era la única de sus antiguas amigas que quedaba después del divorcio. El resto se había dividido en 2 bandos, los que creían a Landon y los que simplemente no querían elegir bando. Astrid miró el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la inauguración de la exposición. Se ajustó la pulsera de platino que llevaba en la muñeca, la única joya que había conservado desde su divorcio.
no porque fuera la más cara, sino porque la había comprado ella misma, el día en que la galería obtuvo por primera vez un beneficio serio. Entonces Landon dijo: «Cariño, no deberías haber derrochado. Podría haberte comprado algo mejor». Ahora se daba cuenta de que él estaba totalmente de acuerdo con esa frase. Quería controlar todos sus movimientos, incluso las más pequeñas muestras de independencia. Pero entonces, ella aún no lo había visto. Por aquel entonces, seguía creyendo en el cuadro perfecto de su matrimonio que él había pintado con tanto esmero. Como un artista profesional, Landon había creado la ilusión de felicidad utilizando las sombras y los matices adecuados, ocultando los puntos oscuros bajo capas de barniz brillante. Astrid se acercó a la mesa y comprobó la lista de invitados. La exposición de hoy iba a ser un paso importante para la galería. Presentaba la obra de 3 jóvenes artistas en los que realmente creía, sin oportunismos ni compromisos, solo arte de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre para tomar sus propias decisiones. Nadie le susurró al oído: «¿Estás segura?». Nadie le recordó la conveniencia comercial, ni trató de influir en su elección de artistas. Fuera de la ventana oscurecía poco a poco. Pronto empezarían a llegar los primeros invitados. Astrid se puso el vestido azul oscuro y se preparó mentalmente para la velada. Tenía su propia galería, su propio nombre en el mundo del arte y su propia vida. Lástima que tuviera que pasar por el dolor del divorcio para darse cuenta de que algunos cuadros solo son bellos de lejos. De cerca se ven todas las grietas e imperfecciones, por muy hábilmente que se disimulen. Y antes del divorcio, Astrid estaba sentada en su despacho, intentando concentrarse en el papeleo, cuando Kira Sinclair, una joven artista cuya exposición iba a inaugurarse dentro de un mes, entró en la galería. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos por el llanto. «Tengo que retirar mi obra», dijo Kira con voz temblorosa. «Lo siento». Astrid dejó los papeles a un lado. Kira tenía un talento prometedor. Había traído su obra de Portland a propósito. «¿Qué ha pasado?» «Su marido, señor Greenwood». Kira vaciló. «Se ofreció a comprar mi pieza central, la que comenzó toda la serie. Me negué. Es muy personal, no estoy dispuesta a desprenderme de ella». Y ayer sacó su teléfono y le mostró a Astrid un artículo de un blog de arte local. Astrid recorrió el texto con la mirada y sintió que se le helaba la espalda. La fuente anónima afirmaba que las obras de Kira eran plagios, copias de cuadros de un artista japonés poco conocido. El artículo iba acompañado de fotos que mostraban las supuestas similitudes evidentes. «No es cierto», susurró Kira. «Yo nunca he oído hablar de ese artista, pero ahora todo el mundo habla. Una galería de Portland ya ha cancelado mi próxima exposición». Astrid conocía la letra. Landon había utilizado técnicas similares antes, pero ella había hecho la vista gorda. Ahora algo dentro de ella se rompió. Esa noche esperó a su marido en casa. Entró como de costumbre, con paso seguro y una leve sonrisa en la cara. «¿Qué tal el día, cariño?» «Lo has destrozado», dijo Astrid en voz baja. «¿Qué quieres decir?» «Sobre Kira Sinclair, sobre el artículo, sobre tu intento de comprar su trabajo». Landon se encogió de hombros despreocupadamente, sacando su vaso de whisky. «Oh, esa historia. Mira, estaba protegiendo tus intereses. Esa chica es una aficionada, su exposición podría haber minado la reputación de la galería». «Mientes». Astrid sintió que le temblaba la voz. «Es que no soportas que alguien te diga no». «No seas dramática», se sirvió un whisky. «Pasa todo el tiempo en el mundo del arte, la supervivencia del más fuerte». «¿Y James Coleman también defendía mis intereses?» Landon se quedó helado. James era un comisario que se negó a incluir al protegido de Landon en una importante exposición de arte contemporáneo. Un mes después, fue acusado de acoso sexual. Las acusaciones no prosperaron,
pero su carrera quedó arruinada. «Te estás poniendo histérica», comentó Landon con frialdad. «Quizá deberías tomarte un descanso». «¿Tomarte un descanso de la galería? Voy a pedir el divorcio». Las palabras sonaron inesperadas incluso para ella misma, pero en cuanto las pronunció, Astrid supo que era la decisión correcta. Landon dejó su vaso lentamente. «No lo harás». «¿Por qué no?» «Porque me quieres, porque tu galería necesita mis contactos, porque sabes que sin mí no eres nada». En ese momento ella vio al verdadero él, un hombre para quien las personas eran solo piezas en un elaborado juego, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. El divorcio se convirtió en una guerra. Landon utilizó todos sus contactos para complicar el proceso. Varios clientes cancelaron repentinamente sus contratos con la galería. Hubo artículos que insinuaban irregularidades financieras, pero Astrid resistió, ayudada por Indigo, que permaneció a su lado pasara lo que pasara, y Thorne Blackwood, un abogado especializado en procesos de divorcio, que vio la verdadera naturaleza de Landon desde su primer encuentro. «La gente como él no se deja ir fácilmente», dijo Thorne, «pero tienen una debilidad, no creen que la víctima pueda defenderse». Astrid recordó el día en que se firmaron los últimos papeles. Landon parecía tan impecable como siempre, pero algo había cambiado en sus ojos. Había la confusión de un hombre que había perdido el control de la situación. «Te vas a arrepentir de esto», le dijo en voz baja mientras salían del juzgado. «Ya me arrepiento», respondió ella, «de no haberlo hecho antes». Esa noche se sentó en la galería vacía. Índigo había traído una botella de vino. Hablaron hasta bien entrada la noche. «¿Sabes?», dijo Índigo, «quizás sea lo mejor. Ahora puedes hacer lo que realmente quieres». Astrid asintió. Ya estaba haciendo planes para la nueva exposición, una que Landon siempre había considerado demasiado arriesgada. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Kira Sinclair. «Sé que no eres un plagiario», le dijo, «y puedo demostrarlo. ¿Quieres hacer una exposición?». Se hizo el silencio en el auricular y luego se oyó un sollozo silencioso. «Gracias», susurró Kira. Era el primer paso hacia una nueva vida, una vida en la que no tenía que fingir ni comprometer su conciencia. ¿Feria Internacional de Arte? A Índigo se le cayó la taza de café, pero por algún milagro consiguió recogerla. «¿Estás de broma?». Astrid negó con la cabeza, aún sin creerse su propia suerte. La carta del comité organizador había llegado hacía una hora y ya la había releído 10 veces. «Han elegido nuestra galería como socio local. ¿Te lo puedes creer? Seremos los comisarios del pabellón noroeste». Era una oportunidad increíble. La feria de arte reunía a coleccionistas y galeristas de todo el mundo, convirtiendo la ciudad en el epicentro de la vida artística durante una semana. «Tenemos que celebrar», dijo firmemente Índigo. «Voy a llamar a Paige. Tiene que oír esto». Paige McAllister era su artista residente, creadora de instalaciones de proyección de luz. Media hora más tarde, los tres ya estaban sentados en el bar favorito de Astrid. «Por un nuevo capítulo». Paige levantó su copa. «¿Quién lo hubiera dicho hace un año? Hace un año». Astrid recordaba aquella época como una serie de noches en vela e interminables conversaciones con abogados. El divorcio había minado todas sus fuerzas, pero ahora se daba cuenta de que había merecido la pena. Hablando de abogados, Índigo sonrió con picardía. «¿Cómo está Thorne Blackwood? Hace tiempo que no lo veo por la galería». Astrid sintió que se ruborizaba. Thorne había llegado a su vida en el peor momento de su divorcio. A diferencia de los abogados anteriores, sabía de inmediato con quién estaba tratando. «Landon es un narcisista clásico», dijo entonces. «Presionará tu sentimiento de culpa, manipulará los recuerdos compartidos. No cedas ante eso». Desde entonces, Thorne se ha convertido en algo más que un simple defensor. Se deja caer por la galería sin motivo,
trae café por las mañanas, se interesa por el arte con la genuina curiosidad de alguien dispuesto a aprender cosas nuevas. Ayuda con los contratos para la feria, confía Astrid. Dice que el derecho internacional es su especialidad. Claro, 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 se estiró Índigo. Y el hecho de que no te quite los ojos de encima en cada reunión, ¿es solo interés profesional? Basta, sonrió Astrid, pero algo en su interior se estremeció agradablemente. Después de Landon, no creía que pudiera volver a confiar en nadie. Pero Thorne era diferente. No tenía esa pulida perfección tras la que Landon ocultaba su verdadera naturaleza. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas e interminables correos electrónicos. Organizar el pabellón requería prestar atención hasta al más mínimo detalle. Astrid pasaba 12 horas seguidas en la galería, pero sentía una oleada de energía sin precedentes. «Estás radiante», comentó Thorne mientras traía otro lote de papeles para firmar. «El éxito te sienta bien». Estuvieron sentados en su despacho hasta bien entrada la noche, repasando los términos de los contratos. Thorne explicaba los entresijos legales mientras ella hablaba del concepto del pabellón. «Verás, no solo quiero mostrar obras individuales», los ojos de Astrid se iluminaron mientras exponía los bocetos, sino crear un diálogo entre artistas, mostrar cómo el arte contemporáneo refleja nuestras ansiedades y esperanzas compartidas. Thorne escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas inesperadamente profundas. En esos momentos, Astrid se sorprendió a sí misma pensando que le gustaba su presencia, tranquila, fiable. Una noche, cuando terminaron con los papeles, sugirió: «¿Qué tal si cenamos? Hay un restaurante tailandés estupendo a la vuelta de la esquina». Astrid se quedó helada. Parecía una invitación a una cita, pero algo en su interior se resistía. «Tengo que pensármelo», respondió con sinceridad. «Por supuesto», sonrió él sin una sombra de ofensa. «La oferta sigue en pie». Aquella noche permaneció despierta durante largo rato, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. La galería prosperaba. Los artistas jóvenes enviaban obras, los coleccionistas mostraban interés. Había creado algo propio, sin ayuda de nadie. Por la mañana llegó una carta de Kira Sinclair. Su nueva exposición en Nueva York había sido un gran éxito. «Gracias por creer en mí», escribió. «Me has dado una segunda oportunidad». Astrid sonrió. Tal vez había llegado el momento de darse una segunda oportunidad a sí misma. Le envió un mensaje rápido a Thorne. «¿Qué tal si cenamos esta noche?». Su respuesta llegó al instante. «¿A las 7 en la galería?». Esa noche, mientras se preparaba para la reunión, Astrid se vio reflejada en el espejo. Su aspecto era diferente, tal vez por el nuevo peinado o por la forma en que llevaba la cabeza. Atrás había quedado la mujer que siempre miraba las opiniones de los demás. La cena resultó sorprendentemente ligera. Hablaron de arte, de viajes, de libros. Thorne habló de su pasión por el jazz y le invitó a un concierto el fin de semana siguiente. «¿Sabes?», le dijo mientras la acompañaba a casa. «Eres increíble, la forma en que manejaste todo». «Tuve buenos ayudantes», sonrió ella. «No», negó con la cabeza. «Fuiste todo tú, tu poder». Las cosas se aceleraban en la galería. Los preparativos para la feria de arte estaban en pleno apogeo. Astrid había seleccionado a 12 artistas para el pabellón, cada uno de los cuales aportaba algo único al concepto general. Índigo bromeó diciendo que la galería se había convertido en un hervidero de actividad. Constantemente llegaban mensajeros con muestras de obras. Los diseñadores discutían el diseño del espacio y los periodistas pedían entrevistas. «¿Y las citas con tu abogado?», le guiñó un ojo. «No son citas», respondió Astrid. «Solo vamos a restaurantes, conciertos, museos», enumeró Índigo, «y te mira como si fueras la obra de arte más increíble del mundo». Tal vez, pensó Astrid,
Así debería ser una nueva vida, sin dramas ni manipulaciones, solo una relación honesta entre personas que se respetan mutuamente. Una mañana encontró un pequeño cuadro sobre su escritorio, un boceto en acuarela de la galería a la luz del atardecer. Una nota de Thorne decía: «Vi esto en el escaparate de una pequeña galería. Me recordó a ti». Astrid colgó el cuadro en su estudio. Era un gesto sencillo, pero había más sinceridad en él que en todos los grandiosos regalos de Landon. La vida mejoraba. Había una feria de arte por delante, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Y tal vez, pensó Astrid mirando la acuarela del atardecer, un nuevo amor, uno de verdad, sin máscaras ni fingimientos. La primavera florecía al otro lado de la ventana y la ciudad parecía prometedora. «Siempre has estado irresistible con ese vestido vintage de Chanel». Una voz familiar hizo que Astrid se estremeciera. Se dio la vuelta lentamente. Landon estaba en la puerta de la galería, con un ramo de peonías blancas, sus flores favoritas. «¿Qué haces aquí?» «Pensé en felicitarte por tu éxito. Toda la ciudad habla de la feria de arte». Tenía exactamente el mismo aspecto que hace un año. Traje impecable, sonrisa segura, mirada atenta. Solo las comisuras de sus ojos habían desarrollado una arruga apenas perceptible. «Deja las flores en la encimera». Astrid se apartó del ordenador, intentando calmar el temblor de sus dedos. «Te he echado de menos». Dejó el ramo en el suelo y dio un paso adelante. «Sabes, el divorcio te hace pensar en muchas cosas». «¿En serio?». Intentó que su voz sonara indiferente. «¿Y en qué has estado pensando?». «En mis errores, en darte por sentado, en dejar que el trabajo se interpusiera entre nosotros». Astrid sintió que una carcajada le subía a la garganta. «En el trabajo, por supuesto. Ni manipulación, ni mentiras, ni carreras arruinadas. Trabajo». «Tengo que ir a una reunión». Se levantó, recogiendo sus papeles. «Deja que te invite a cenar». Su voz tenía esas notas aterciopeladas que antaño le hacían temblar las rodillas. «Una noche, por los viejos tiempos». Quiso negarse. Debería haber dicho que no, pero algo en su mirada, tal vez una sombra de incertidumbre que nunca antes había estado allí, la hizo asentir. «El miércoles, a las 7, Little Italy». Él sonrió, esa sonrisa especial que parecía destinada solo a ella. «Te recogeré». «No hace falta, te veré allí». Durante toda la semana, Astrid se sorprendió a sí misma pensando en la próxima cena. Se lo dijo a Índigo, que solo negó con la cabeza. «Ten cuidado, los hombres como él no cambian». La reacción de Thorne fue diferente. Simplemente dijo: «Tienes derecho a las citas que quieras, pero recuerda que tienes gente que siempre está de tu lado». El miércoles por la noche llevaba un vestido azul oscuro, no el mismo de Chanel, sino uno nuevo comprado después del divorcio. Landon ya la esperaba en el restaurante. «Estás preciosa», se levantó, apartando una silla para ella. «La prosperidad te sienta bien». La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Landon preguntó por la galería. Compartió divertidas anécdotas del mundo financiero, confesó sus errores con una sinceridad desarmante. «¿Sabes de lo que me he dado cuenta?». Hizo girar su copa de vino. «Siempre quise controlar todo lo que me rodeaba. Era poco saludable». «¿Y qué cambió?». «Yo he cambiado. La terapia me ayudó a ver muchas cosas de otra manera». Pronunció las palabras adecuadas, se detuvo en los momentos oportunos, miró con la mezcla justa de remordimiento y esperanza. Astrid empezó a creer. Empezaron a verse una vez a la semana, solo para cenar y hablar. Landon era atento, pero mantenía las distancias, sin tocar, sin presionar. «Quiero volver a ganarme tu confianza», decía. Un día sacó una carpeta de fotos antiguas, su primera cita, su viaje a París el día de su boda. «¿Recuerdas aquel pequeño bistrot de Montmartre?». Sus dedos tocaron ligeramente las fotos.
Eras tan feliz. Era una ingenua, corrigió Astrid pero sin amargura. Los dos éramos diferentes, levantó la mirada. Quizá deberíamos intentar ser mejores, juntos. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. ¿Y si la gente realmente cambia? ¿Y si un año de soledad le había enseñado a apreciar lo que había perdido? Y luego estaba aquel martes. Astrid se detuvo en una cafetería de una zona desconocida de la ciudad. Se había cancelado una reunión con un posible artista y había decidido trabajar en un entorno nuevo. Estaba sentada junto a la ventana mirando los contratos cuando oyó una risa familiar. Landon estaba de pie junto al mostrador con el brazo alrededor de la cintura de una joven. Era guapa, con esa belleza juvenil y fresca que no requiere esfuerzo, y estaba embarazada, ya visiblemente, de al menos 6 meses. No se fijaron en Astrid, demasiado absortos el uno en el otro. La mujer decía algo, gesticulaba animadamente. Landon la miraba con una ternura que Astrid alguna vez había creído suya. Condujo a casa con el piloto automático. En su cabeza se arremolinaban retazos de sus últimas conversaciones. He cambiado. Quiero empezar de nuevo. Tú fuiste el único que siempre me entendió. En casa, abrió el portátil y la encontró en 15 minutos. Sage Cairncross, columnista cultural de una revista de la ciudad. 27 años, comprometido. Fotos en las redes sociales. La pareja feliz contra la puesta de sol, las manos sobre el vientre redondeado, el anillo de diamantes. La misma mirada, los mismos gestos, la misma ternura en sus ojos. Todo igual, solo una nueva actriz en su interminable obra. Astrid cerró el portátil y se acercó a la ventana. La ciudad tenía vida propia, la gente se apresuraba en sus quehaceres. En algún lugar había una joven que creía en el amor y la honestidad de un hombre capaz de mentir con solo mirarla a los ojos. El teléfono vibró. Un mensaje de Landon. ¿Cenamos el viernes? Quiero contarte algo importante. Astrid imaginó su confesión, probablemente preparada, ensayada frente al espejo. Hablaría de una conexión casual, de una decisión difícil, de su deseo de ser sincero. Borró el mensaje sin responder. Luego abrió la carpeta donde había guardado las historias de las personas que habían sido heridas por Landon. Era el momento de añadir otra. La historia de una joven periodista que no sabía que su vida feliz se basaba en mentiras. Lo siento, susurró Astrid mirando la foto de una Sage sonriente. Pero mereces saber la verdad. Llamaron a la puerta. Era Índigo con una botella de vino y una caja de trufas de chocolate. No has llamado desde esta mañana, dijo. Supuse que necesitabas un grupo de apoyo. Astrid sonrió, sintiendo cómo se liberaba la tensión. Bueno, ya había sobrevivido a un golpe. También sobreviviría a este. Mientras tanto, tenía trabajo, amigos y una firme convicción. Algunas personas no cambian. Solo encuentran nuevos públicos para su interminable juego. El correo electrónico estaba impecablemente redactado. Una carta de un adinerado mecenas de las artes interesado en una serie de artículos de una joven periodista sobre los eventos culturales de la ciudad. Astrid releyó el texto varias veces antes de pulsar enviar. La oferta de reunirse y discutir la posibilidad de financiar una serie de investigación sobre el lado turbio del mercado del arte debió de interesar a Sage Cairncross. La respuesta llegó 1 hora más tarde, cortés y profesional. Sage sugirió reunirse en la redacción de la revista, pero Astrid insistió en almorzar en el Bluebird, un restaurante de lujo que servía el mejor marisco de la ciudad. La elección del lugar pretendía enfatizar la seriedad de las intenciones del posible cliente. El día de la reunión, Astrid llevaba un estricto traje gris y pendientes de perlas, la imagen de una mujer de negocios de éxito, que había perfeccionado a lo largo de los años de trabajo con coleccionistas. Sage ya estaba esperando en la mesa. Parecía incluso más joven que en sus fotografías, con un vestido premamá de color claro y un ramillete de pecas en la nariz. Señorita Cairncross, soy Victoria Hayward,
Le tendió la mano Astrid. La conversación comenzó hablando de los recientes artículos de Sage, textos inteligentes y perspicaces sobre arte contemporáneo. La chica era una clara conocedora del tema, hablaba con pasión y de vez en cuando se acomodaba un mechón suelto de pelo oscuro. Me interesó especialmente tu artículo sobre los jóvenes financieros que invierten en arte, dijo Astrid guiando suavemente la conversación. Tocaste un tema interesante sobre cómo el dinero está cambiando el mercado del arte. Los ojos de Sage se iluminaron. Oh, eso es solo la punta del iceberg. Ahora mismo estoy trabajando en un artículo que podría hacer saltar por los aires a toda la comunidad financiera. ¿Conoces la historia de Aiden Frost? Astrid negó con la cabeza, tensándose interiormente. Cuéntamela. Hace 3 años, era una estrella en ascenso en la banca de inversión. Desarrolló una estrategia innovadora para hacer frente a los activos de arte. Y entonces, despido repentino, acusaciones de incompetencia, destrucción total de su reputación. ¿Y sabes lo que es interesante? Un mes después de su marcha, una estrategia muy similar apareció en la misma empresa. No puedo dar nombres todavía, pero parece ser todo un sistema. ¿Cómo se obliga a gente con talento a abandonar el negocio? ¿Y qué piensa hacer con esta información? Llegar a la verdad, lanzó Sage. Verás, no es solo Frost. He encontrado historias similares. Gente con talento cuyas carreras se hundieron sin motivo aparente. Siempre había alguien que se beneficiaba de su caída. Es como un sistema. Astrid miró a la joven que tenía delante, inteligente, apasionada, embarazada de un hombre que ya planeaba volver con su ex mujer. La historia se repetía, solo que ahora ella la veía desde otra perspectiva. ¿Cuánto tiempo necesitas para completar tu investigación? 1 mes, tal vez mes y medio. Quiero comprobarlo todo antes de publicarlo. No puedo permitirme un error, sobre todo ahora que vamos a tener un bebé. Hablaron de los detalles de la posible financiación, intercambiaron contactos. Sage estaba radiante de felicidad. El apoyo de un filántropo influyente podía suponer un gran avance en su carrera. Landon siempre dice que es importante conocer a las personas adecuadas en la vida. Supongo que he tenido suerte. Astrid vio alejarse a Sage, joven, hermosa, llena de esperanza, como ella misma lo había estado 5 años atrás, cuando conoció a Landon. De vuelta en la galería, abrió la carpeta de historias que había recopilado y empezó a escribir. El caso Aiden Frost. Ahora tenía un hilo del que tirar. La historia del hombre al que Landon había arruinado la vida apropiándose de su obra. El teléfono zumbó. Un mensaje de Landon. Te echo de menos. ¿Qué tal si cenamos mañana? Astrid no contestó. En su lugar, abrió un buscador y empezó a buscar información sobre Aiden Frost. En algún lugar había una verdad que podía hacer añicos una fachada de mentiras cuidadosamente construida. Y sobre la mesa yacía la tarjeta de visita de Sage, un rectángulo blanco con relieve dorado. La tarjeta de visita de una mujer que no se dio cuenta de que su vida perfecta estaba construida sobre arena. Una mujer que merecía saber la verdad. Todos merecemos saber la verdad, susurró Astrid, empezando a teclear una nueva búsqueda. Una pequeña ciudad a 2 horas de distancia recibió a Astrid con lluvia fina y calles desiertas. Encontrar a Aiden Frost no fue fácil. Había ocultado cuidadosamente su rastro. Había borrado todas las redes sociales y había cambiado su número de teléfono. Solo gracias a una mención casual en el periódico local, supo que trabajaba como asesor financiero para una pequeña empresa de inversiones. La oficina estaba en la primera planta de un viejo edificio de ladrillo. La recepcionista, una mujer mayor de rostro amable, levantó la vista de su ordenador. El señor Frost no atiende hoy a nadie sin cita previa. Dígale que soy sobre la estrategia de inversión en arte. Astrid depositó su tarjeta de visita sobre el mostrador. 1 minuto después, la recepcionista regresó con cara de desconcierto. Pase.
Aiden Frost no era en absoluto como ella se lo había imaginado. Un hombre alto con canas prematuras en el pelo oscuro, vestido con un simple jersey gris en lugar de un traje de negocios. Pero lo más importante eran sus ojos. En ellos se leía el cansancio de un hombre que había conocido demasiado pronto los bajos fondos de la hermosa vida empresarial. ¿A qué debo el placer? Su voz sonaba cautelosa. Sé lo que ocurrió hace 3 años. Astrid se sentó en la silla que le ofrecía. Sé lo de Landon Greenwood. El rostro de Aiden se petrificó. Será mejor que te vayas. Ahora va a volver a hacerlo, con una persona diferente. La joven periodista que espera un hijo con él ha empezado a investigar tu caso, sin saber que su prometido es el principal culpable. Aiden se quedó en silencio, mirándose las manos. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, las gotas tamborileaban sobre el cristal con un ritmo monótono. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Porque soy su ex mujer, y porque estoy harta de verle arruinar la vida de la gente. Algo cambió en su mirada, tal vez un atisbo de reconocimiento. ¿Astrid Van de Meyer? ¿La galerista? Ella asintió. Aiden se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo peor? No es perder tu trabajo o tu reputación. Es que nadie quería oír la verdad. Todo el mundo se limitó a creer su versión de él. El impecable Landon Greenwood, el chico de oro de modales impecables. Habló en voz baja, pero cada palabra estaba llena de dolor. Pasé 2 años trabajando en esta estrategia. Estudié el mercado del arte, me reuní con coleccionistas, creé modelos matemáticos. Landon fue mi mentor. Así se posicionó. Me pidió que mostrara resultados intermedios, me dio consejos. Aiden se sirvió un poco de agua, las manos le temblaban ligeramente. Y entonces me di cuenta de que algunos documentos desaparecían de mi ordenador. Pequeñas cosas al principio, borradores, esquemas. Lo achaqué a fallos técnicos. ¿Cuándo presentó la estrategia como suya? En la reunión anual de socios. Me senté entre el público y le escuché exponer mis ideas, mis cálculos, incluso mis ejemplos, palabra por palabra. Y al día siguiente me llamaron de recursos humanos. Astrid sacó su cuaderno. Cuéntame más. Y Aiden lo hizo. Sobre cómo Landon había ido acumulando metódicamente trapos sucios sobre él, creando la imagen de un empleado inestable con la autoestima inflada. Sobre errores ágro en documentos que aparecían después de que Landon supuestamente revisara su trabajo. Sobre conversaciones con colegas en las que Landon mencionaba de pasada su preocupación por la salud mental de Aiden. Cuando me despidieron ya tenían una gruesa carpeta, quejas, informes, pruebas de mi incompetencia, todo impecablemente archivado, todo legal. Ni siquiera podía demandar, técnicamente tenían razón. ¿Y de manera informal? ¿Informalmente? No solo robó estrategia, me robó la vida. Mi esposa no pudo soportar el escándalo, nos divorciamos, los amigos se apartaron. ¿Quién quiere a un perdedor que acusa de plagio a un financiero de éxito? Aiden se quedó callado, mirando por la ventana. La lluvia se había convertido en un aguacero, la calle fuera del cristal borrosa en manchas grises. ¿Te queda algún documento? ¿Pruebas? ¿Por qué? Han pasado 3 años. Ha ganado. Porque ahora tenemos la oportunidad de darle la vuelta a las cosas. La periodista que mencioné tiene talento. Ella tiene acceso a los archivos, conexiones en los círculos financieros, y ya ha empezado a encontrar incoherencias en la versión oficial. Aiden se volvió hacia ella. No lo entiendes. La destruirá, igual que me destruyó a mí. Esta vez no, se levantó Astrid. Porque ahora sabemos cómo actúa. Y porque esta vez cometió un error. Decidió que podía jugar un doble juego sin miedo a las repercusiones. Tendré que pensarlo, la interrumpió Aiden. Son demasiados recuerdos. Por supuesto, Astrid colocó su tarjeta de visita sobre la mesa. Llámame cuando estés listo.
Y, señor Frost, usted no es un perdedor. Usted es un hombre al que le robaron la victoria. Eso es diferente. Ya en la puerta, se dio la vuelta. Sabes, vi la presentación de esa estrategia. Es realmente brillante. Y es tuya. Digan lo que digan los demás. De vuelta a la ciudad, Astrid pensó en lo fácil que es que una mentira se convierta en verdad si se repite con la suficiente confianza, y en lo importante que era encontrar la fuerza para decir, esta es mi historia, y no dejaré que me la roben. El teléfono sonó mientras conducía hacia la ciudad. Un número desconocido. ¿Señorita Vandermeer? La voz de Aiden sonaba diferente, más firme, más segura. He guardado copias de todo el papeleo, incluyendo la correspondencia con Landon. Los guardé, solo para recordar que no estaba loco. ¿Cuándo te gustaría reunirte? La historia de Aiden Frost resultó ser solo la punta del iceberg. En una carpeta del escritorio de Astrid había documentos, fotografías y conversaciones grabadas. Pruebas de cómo un hombre había destruido metódicamente el destino de otras personas. La primera fue Grace Halloran, la antigua secretaria de Landon. Astrid la encontró en una pequeña floristería a las afueras de la ciudad. La mujer de 40 años y rostro cansado no quiso hablar durante un buen rato, pero cuando Astrid le mostró las credenciales de Aiden, algo se quebró. Trabajé para la empresa durante 15 años. Grace limpió los jarrones ya limpios, evitando el contacto visual. Conocía todos los procedimientos, todos los clientes. Landon estaba empezando cuando yo ya era secretaria jefe. Parecía tan correcto. Siempre fresco, educado, se acordaba de todos los cumpleaños de los empleados. Se quedó callada un momento, recapacitando. Y entonces le vi falsificar la firma del socio gerente en unos documentos. No sé de qué documentos se trataba, no tuve tiempo de leerlos. Me vio y todo cambió. La historia se desarrolló de un modo familiar. Primero insinuaciones, luego amenazas directas. Landon recordó a Grace a su hermano, que había estado en la cárcel por hurto, a una sobrina que había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Dijo que una palabra mía y la reputación de la familia quedaría destruida. ¿Quién creería a la hermana de un criminal? Y la sobrina... Las universidades son muy sensibles con las reputaciones. Grace dimitió por decisión propia una semana después. No podía arriesgar a mi familia. ¿Lo entiendes? Astrid lo entendió. De eso se trataba Landon. Encontrar debilidades, apegos, miedos, usando el amor contra los propios amantes. El siguiente fue Mortimer Pierce, propietario de una empresa de inversiones especializada en banca de arte. Astrid lo encontró en una residencia de ancianos. El otrora exitoso hombre de negocios se había convertido en un anciano silencioso que miraba por la ventana durante horas. «¿Señor Pierce?» Astrid tomó asiento junto a su silla. «Me gustaría hablar sobre Landon Greenwood». El anciano se estremeció como si recibiera un golpe. ¿Por qué remover el pasado? Él ganó. Siempre gana. Pero gradualmente, palabra por palabra, la historia comenzó a tomar forma. La firma de Pierce era un importante competidor de la empresa donde trabajaba Landon. Sus métodos de trato con los coleccionistas se consideraban la referencia en el sector. Vino a verme como posible socio, dijo Pierce en voz baja, mirándose las manos. Dijo que admiraba nuestro enfoque, que quería aprender. Me lo creí. Sabe cómo disponerse. Le enseñé todo, le abrí todas las puertas. Y entonces empezaron los problemas. Clientes descontentos, tratos rotos, filtraciones de información confidencial. No se podía demostrar nada, pero la reputación del bufete se derretía cada mes que pasaba. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde. Había accedido a todos nuestros contactos, copiado las bases de datos, y luego empezaron las cartas anónimas a Hacienda, las auditorías,
insinuaciones en la prensa sobre mis conexiones con marchantes de arte dudosos. La empresa quebró un año después. Pierce sufrió un ataque al corazón. Sus hijos, que trabajaban con él, se vieron obligados a abandonar la ciudad. Nadie quería tratar con una familia manchada por prácticas poco éticas. Lo más difícil fue conocer a Julian Raven, un joven corredor de bolsa muy prometedor. Astrid lo encontró en un centro de rehabilitación donde se recuperaba de un intento de suicidio. «Fui un idiota». Julian retorció nervioso la pulsera del paciente. «Creí que realmente quería ayudar». Landon Greenwood, una leyenda del mundo financiero, se fijó en un joven broker. Landon tomó a Julian bajo su ala. Empezó a darle encargos biashimo, inofensivas al principio, como comprobar información, reunirse con clientes. Luego otras más serias. Julian no se dio cuenta inmediatamente de que estaba siendo utilizado como testaferro para negocios dudosos. Cuando todo salió a la luz, se echó las manos a la cabeza. «Dicen que no sabía que yo era tan corrupto». Se ofreció a testificar contra mí a cambio de inmunidad judicial. Cada historia añadía un nuevo toque al retrato del hombre que Astrid había amado una vez. Un hombre que había convertido la manipulación en una forma de arte. Grabó testimonios, recopiló documentos, construyó una línea de tiempo. La imagen era aterradora. Tras la impecable fachada de un financiero de éxito, se escondía un manipulador a sangre fría capaz de pasarse años tramando la caída de otra persona. Aquella tarde, mientras revisaba sus notas, Astrid recibió un mensaje de Sage. «Victoria, tengo noticias interesantes sobre la investigación. ¿Podemos vernos?» Astrid se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sage estaba a un paso de saber la verdad sobre el hombre que amaba, del hombre que ya planeaba traicionarla. La carpeta de su escritorio contenía historias de vidas arruinadas. Grace, que había perdido su trabajo para proteger a su familia. Pierce, cuyo imperio se había desmoronado como un castillo de naipes. Julian, que casi había pagado con su vida por ser un crédulo. «Por supuesto», respondió ella, «quedemos mañana». Había llegado el momento de convertir estas historias dispares en una sola. Una historia de cómo las mentiras y la manipulación destruyen no solo a las víctimas, sino al propio manipulador. Y Sage, sin saberlo, iba a ser la encargada de contar esa historia al mundo. Sage estaba sentada frente a su portátil, releyendo sus notas sobre la historia de Aiden Frost. Algo le molestaba, algún detalle se le escapaba. Al otro lado de la ventana del ático de Landon y ella, la puesta de sol se desvanecía, pintando la ciudad en tonos dorados. Todo había empezado hacía 15 días, cuando encontró por casualidad en los archivos una referencia al extraño despido de un prometedor financiero. La historia, aparentemente ordinaria, de incompetencia profesional, empezó a desmoronarse cuando profundizó en ella. Inconscientemente, notó un cambio en el comportamiento de Landon. Antes, siempre se había interesado por su trabajo, le había preguntado por los artículos y le había ofrecido consejo. Ahora, ante cualquier mención de una nueva investigación, cambiaba de tema o buscaba una excusa para marcharse. Anoche, su voz la había despertado en mitad de la noche. Él estaba hablando por teléfono en su estudio, pensando que ella dormía. «Tenemos que parar esto». «No, no lo entiendes. Lo solucionaré yo mismo». Su tono era desacostumbradamente duro, casi enfadado. Por la mañana le preguntó por la llamada. «El trabajo importa, cariño», le besó la frente. «No puedes preocuparte en tu posición». Sage se acarició el vientre. A los 6 meses, su hija ya se daba a conocer activamente. Landon era el futuro padre perfecto. Iba con ella a todas las citas con el médico, elegía los muebles para el bebé, hacía planes. Y sin embargo, abrió el expediente del caso Frost.
Fechas, declaraciones, registros financieros, todo apuntaba a una campaña cuidadosamente orquestada para desacreditarlo. Alguien estaba destruyendo metódicamente la reputación del hombre, apropiándose de su trabajo. «Cariño, ¿sigues trabajando?» Landon apareció en la puerta del despacho de casa. «Es tarde». «Sí, es que este material me ha estado molestando», se volvió hacia él. «Sabes, he encontrado una coincidencia interesante. La estrategia para tratar los activos artísticos que se introdujo tras la marcha de Frost es notablemente similar a su funcionamiento». Algo parpadeó en los ojos de Landon, una sombra de preocupación, de irritación, pero desapareció de inmediato. «Cariño, este tipo de coincidencias ocurren a menudo en las finanzas. No deberías buscar conspiraciones donde no las hay. Pero los documentos... ¿Por qué revivir viejas historias?» Su voz se volvió más áspera. «Frost era incompetente, eso está demostrado. No querrás verte envuelto en un escándalo, ¿verdad? Sobre todo ahora que esperamos un bebé». Ella nunca había oído ese tono en su voz antes. Autoritario, casi amenazador. Landon pareció darse cuenta de ello. Se ablandó de inmediato y sonrió. «Lo siento, estoy preocupado por ti, por los dos». Pero algo se rompió. Sage empezó a fijarse en otros detalles. Cómo escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación. Cómo se ponía tenso si hablaba de trabajo. Cómo cancelaba cenas juntos con el pretexto de reuniones urgentes. Un día vio por casualidad en el teléfono de Landon un mensaje de alguien llamado Astrid, un nombre que le sonaba, pero no recordaba dónde lo había oído. Cuando preguntó, Landon soltó: «¿Me estás siguiendo? ¿Mirando mi teléfono?» «No, solo... es un cliente», cortó él, «y no quiero seguir hablando del tema». Y entonces empezaron las llamadas, todas las noches, siempre después de medianoche. Landon hablaba en voz baja, encerrado en su despacho, pero a veces ella oía retazos de frases. «Las cosas han cambiado. No puedo simplemente... lleva tiempo». En su agenda aparecían líneas en blanco, citas sin nombre ni lugar. Empezó a llegar a casa con un ligero olor a perfume desconocido. «Son solo las hormonas», se convenció a sí misma. «Me estoy poniendo de mal humor por el embarazo». Pero las dudas iban en aumento. Cada vez encontraba más incoherencias en el expediente del caso Frost. Y algo en el comportamiento de Landon, su nerviosismo, su reacción agresiva ante cualquier pregunta sobre el pasado, la hizo indagar más. Victoria Hayward, la misteriosa filántropa que se había ofrecido a financiar la investigación, parecía un regalo del destino. Por fin había alguien dispuesto a apoyar la búsqueda de la verdad. Sage abrió su correo y empezó a escribir: «Victoria, tengo noticias interesantes sobre la investigación. ¿Podemos vernos?» Se oyeron pasos detrás de ella. Landon había llegado a casa antes de lo habitual. Sage cerró rápidamente el portátil sintiéndose culpable por alguna razón. Cuando él la besó, ella percibió el mismo aroma desconocido de perfume. «¿Todo bien, cariño?» Había una preocupación familiar en su voz. «Sí», mintió ella por primera vez en su relación. «Todo va bien». El teléfono zumbó y Victoria respondió: «Claro, quedemos mañana». Quedaron en el mismo restaurante Blue Bird, solo que ahora Sage había elegido una mesa en el rincón más apartado, lejos de miradas indiscretas. Parecía agotada, con sombras bajo los ojos, señal de noches sin dormir. «He encontrado algo interesante», dijo Sage, sacando una carpeta en cuanto el camarero les trajo el pedido. «¿Recuerdas que te hablé de la historia de Aiden Frost? Resultó ser mucho más grave que eso». Astrid escuchó cómo la joven periodista desenredaba el mosaico que ella misma ya había armado. Fechas de despido, extrañas coincidencias, inexplicables BUE en los documentos. Pero lo más extraño empezó cuando intenté contactar con otras personas de esa empresa, bajó la voz Sage. «Nadie quiere hablar. Es como si todos tuvieran miedo de algo o a alguien». «¿Tienes idea de quién?».
Sage hizo una pausa, frotando su servilleta. Esto va a sonar loco, pero he empezado a notar rarezas en el comportamiento de Landon. Siempre ha sido tan abierto, compartiéndolo todo. Y ahora contó las llamadas nocturnas, las rabietas, los encuentros inexplicables. Cada detalle añadía un toque nuevo a una imagen que Astrid conocía demasiado bien. Ayer encontré un viejo artículo. Sage sacó una copia impresa sobre la presentación de esa misma estrategia de inversión. ¿Y adivina qué? Landon la estaba presentando, exactamente un mes después de que Frost fuera despedido. ¿Y qué piensas al respecto? No sé qué pensar. Sage mostró su vulnerabilidad por primera vez en la reunión. Le quiero, estamos esperando un bebé. Pero estas coincidencias y su reacción ante cualquier pregunta sobre el pasado, Astrid observó cómo la joven luchaba contra la verdad que emergía lentamente a través del manto de ilusión, de la misma manera que ella misma había luchado una vez. ¿Sabes? De pronto Sage la miró directamente. He estado intentando encontrar información sobre ti, sobre Victoria Hayward. Extrañamente, no se te mencionaba en ningún sitio antes de conocernos. El momento de la verdad. Astrid dejó su taza. «¿Por qué no me llamo Victoria Hayward?» «¿Quién es usted?» «Astrid Van de Meer, la ex mujer de Landon Greenwood». Sage retrocedió como si recibiera un golpe. Toda una gama de emociones pasó por su cara: shock, incredulidad, ira. ¿Es una broma? ¿O le estás siguiendo? No, te estoy ayudando a encontrar la verdad que ya has empezado a sospechar. Astrid sacó su teléfono y le enseñó fotos de su boda, sus viajes juntos y los papeles del divorcio. ¿Por qué? A Sage le tembló la voz. ¿Por qué toda esta mascarada? Porque mereces saber la verdad, y porque no quiero que otra mujer pase por lo mismo que yo. Lo contó todo, sobre las manipulaciones de Landon, sobre sus carreras arruinadas, sobre sus intentos de volver con ella sin romper su relación con Sage. Y ahora está intentando volver conmigo. Astrid mostró los mensajes de Landon. Habla de remordimientos, de cómo ha cambiado. Todo este tiempo mientras esperas a su bebé. Sage se puso pálida, cubriéndose instintivamente el estómago con la mano. No me lo creo. Él no podría... Me reuní con Aiden Frost, continuó Astrid en voz baja. Tiene pruebas de cómo Landon robó su trabajo. He hablado con sus otras víctimas. Todas las historias muestran el mismo modus operandi: encanto, manipulación, traición. Llamadas nocturnas, susurró Sage. Me pregunto con quién ha estado hablando todo este tiempo. Probablemente con alguno de sus socios, sugirió Astrid. Siempre ha sido capaz de manejar varios juegos a la vez. No sabe que nos conocemos. No sabe hasta dónde ha llegado su investigación. Se sentaron en silencio. Fuera de la ventana, la lluvia había empezado a caer. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño patrón. «¿Qué debo hacer?», preguntó Sage. Había dolor en su voz, pero también determinación. «Termina la investigación. Decir la verdad. Pero ahora tienes pruebas, testigos y...» Astrid dudó. «Un aliado que sabe cómo opera Landon. Intentará detener la publicación. Sin duda, pero no espera que trabajemos juntos. Esa es nuestra ventaja». Sage echó una larga mirada a su anillo de boda. ¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí todavía le quiere, incluso ahora. Lo sé, respondió Astrid en voz baja. Créeme, lo sé. Quiero que esto termine, se enderezó Sage. No por venganza, por la verdad, por el bien de todos los que destruyó, y por nuestra hija, que merece saber quién es su padre. Estuvieron sentadas unas horas más, planeando sus próximos pasos. Dos mujeres unidas por un hombre y un deseo compartido de justicia. Mientras se despedían, Sage preguntó de repente: «¿Cómo lo superaste? ¿Desde el momento en que te diste cuenta de la verdad?» «Día a día», respondió Astrid, «y con la ayuda de gente que pasaba por allí.
Ahora tú también tienes a esa gente. Fuera de la ventana llovía a cántaros, pero dentro del restaurante hacía calor. Las dos mujeres intercambiaron miradas de comprensión. Ya no eran víctimas, sino aliadas en la lucha por la verdad. Algo había cambiado, y Landon podía sentirlo. Una intuición perfeccionada durante años de manipulación e intriga estaba haciendo saltar las alarmas. Astrid había dejado de responder a los mensajes. Sage pasaba cada vez más tiempo en la redacción, protegía su portátil con contraseña, se volvía más cauta en sus conversaciones. Intentó reconstruir la cadena de acontecimientos. ¿Cuándo habían empezado a ir mal las cosas? Astrid casi había cedido, lo había visto en sus ojos en su última cena. Y entonces ocurrió algo. Aquel día llegó a la galería antes de lo habitual. Aparcó en el lado opuesto de la calle, vigilando la entrada. Astrid salió sobre las 6, pero en lugar de irse a casa, se dirigió al Bluebird, un restaurante al que nunca había ido con ella. Media hora más tarde, Sage también entró allí. Permaneció sentado en el coche durante 2 horas, sintiendo cómo se acumulaba en su interior una fría rabia. No podían conocerse. No deberían haberse conocido, a menos que... Bonita exposición, dijo al día siguiente, cuando se presentó sin avisar en la galería. Sobre todo ese cuadro del vestíbulo central que trata de desenmascarar las mentiras. ¿He entendido bien el título? Astrid ni siquiera se inmutó, se limitó a mirarle con su nueva mirada. Tranquila, estudiando. No esperaba verte. ¿A quién esperabas ver? ¿A un joven periodista interesado en la historia de Aiden Frost, tal vez? Ella se puso tensa, apenas perceptible, pero él se sabía de memoria todas sus reacciones. No sé a qué te refieres. ¿En serio? Se acercó más, bajando la voz. ¿Sabes lo que le pasó a la última persona que intentó descubrirme? Ahora trabaja como vigilante nocturno en algún lugar de Idaho, si es que tiene la suerte de encontrar un trabajo así. ¿Es una amenaza? No, solo un recordatorio amistoso sobre lo peligroso que es jugar a juegos de los que no conoces las reglas. Empezó a aparecer en todas partes. Astrid fue. En inauguraciones de exposiciones, restaurantes, incluso en el supermercado cercano a su casa. Siempre impecablemente educado, siempre con una sonrisa fácil y palabras cuidadosamente elegidas en las que el veneno se ocultaba tan profundamente que ningún extraño se daría cuenta. Tu amigo Indigo es un director artístico con talento, dijo como de paso. Sería una pena que corrieran rumores en los círculos artísticos sobre sus métodos de trabajo con los jóvenes artistas. O, sabes, el otro día pasé por delante de la casa de tus padres. Es un suburbio tan acogedor. Es tan fácil perder la paz en sitios así. Cada vez después de estas reuniones, él le enviaba flores, peonías blancas, sus favoritas. Ninguna nota, solo un recuerdo de su presencia en su vida. También en la oficina sintió un cambio. La gente empezó a cuchichear a sus espaldas, a cortar las conversaciones ante su aparición. Sage se quedaba en la redacción cada vez más a menudo, citando material importante. Había comprobado su ordenador de trabajo mientras dormía, pero no encontró nada. Todos los archivos estaban a buen recaudo. Eso ya era de por sí una señal preocupante. Ella nunca había escondido nada. Cariño, le dijo una noche, masajeándole los hombros, quizá deberías tomarte un tiempo, centrarte en la preparación del parto. Quiero terminar el material. Ni siquiera se dio la vuelta. ¿Qué tipo de material? Sobre ética empresarial en el sector financiero. Sus dedos se apretaron más de lo necesario por un momento. Suena aburrido. A los lectores no les interesa. Ya veremos. Esa noche no pudo dormir, dándole vueltas a sus opciones. ¿Qué sabían? ¿Hasta dónde habían cavado? Frost tenía que guardar silencio. Valoraba demasiado lo que quedaba de su reputación. Grace estaba atada por el miedo a su familia. Pierce
se rindió hace mucho tiempo. Julian. Julian está en rehabilitación, nadie tomaría en serio su palabra. Pero algo se le escapaba, algún detalle que se le había escapado. Al día siguiente viajó de nuevo a la galería. Astrid estaba al teléfono en la entrada. Sí, los papeles están listos, oyó decir. Mañana se lo enviaré al editor. Ella se fijó en él, y en su rostro apareció la misma expresión tranquila y estudiosa. ¿No tienes miedo?, preguntó, acercándose un poco más. ¿De qué exactamente? De las consecuencias. Pueden ser impredecibles. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta, Landon? Le miró directamente a los ojos. El miedo es la cadena que la gente como tú usa para sujetar a la gente. Pero una vez que dejas de tener miedo, la cadena se deshace. Sonrió. Esa sonrisa que una vez le abrió todas las puertas. Hermosas palabras, pero ambos sabemos que todo el mundo tiene algo que perder. No todo el mundo. Se dio la vuelta y entró en la galería dejándole fuera. Aquella noche no le envió flores. Esta vez era una vieja fotografía. Los dos en París, felices, enamorados. Y en el reverso decía: «Sería una pena perder todo lo que has construido. Piénsalo». Pero algo le decía que sus métodos habituales podrían no funcionar esta vez. Algo era diferente, y tenía que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. La redacción del City Chronicle bullía con el habitual ajetreo de llamadas, teclados chasqueando, papeles crujiendo. Sage estaba sentada en su escritorio, revisando otro lote de documentos de Astrid. La historia que habían estado reconstruyendo crecía con nuevos detalles y pruebas. El primer artículo de la serie se había publicado hacía 15 días, un estudio aparentemente rutinario de la cultura empresarial del sector financiero, sin nombres, solo hechos y testimonios anónimos. La historia de un joven profesional cuyas ideas fueron malversadas por un mentor. La historia de una secretaria que dimitió tras ver accidentalmente un documento. El hundimiento de una empresa familiar debido a una traición interna. El artículo tuvo una resonancia inesperada. Empezaron a llegar cartas de personas que reconocían sus propias experiencias en las situaciones descritas. Sage comprobó metódicamente cada historia, reuniendo pruebas y construyendo una cronología de los hechos. Astrid, mientras tanto, trabajaba en su parte de la investigación. Tras la publicación del primer artículo, se puso en contacto con ella Miles Everett, un antiguo empleado de la empresa que había sido despedido 4 años antes. Su historia encajaba a la perfección. Un joven y prometedor analista que había detectado incoherencias en los informes de Landon y que, de repente, se vio implicado en un escándalo de uso de información privilegiada. En aquel momento, no me di cuenta de dónde venían las acusaciones, relató Miles, golpeando nerviosamente con los dedos la mesa del café donde se reunieron. Todas las pruebas apuntaban hacia mí, aunque yo sabía a ciencia cierta que era inocente. Hasta años después no me di cuenta de lo cuidadosamente planeado que había sido este montaje. Astrid grabó testimonios, recopiló documentos, fotografías, cartas antiguas, cualquier cosa que pudiera confirmar el patrón de conducta que habían establecido sobre Landon. La historia de Miles se convirtió en la 8ª de su colección de testimonios. El segundo artículo de Sage se publicó una semana después del primero, un análisis más detallado de cómo se destruyen las carreras de éxito mediante campañas cuidadosamente planificadas para desacreditarlas. Describía el mecanismo. Primero, se crea la imagen de un mentor, un tutor atento. Luego la apropiación gradual de las ideas y logros de otros, y por último, la destrucción de la reputación de la víctima. El editor quedó encantado. El número de visitas al sitio web de la revista se triplicó. La historia caló hondo en los lectores. Miedo a la traición, reconocimiento de situaciones que muchos han vivido de una forma u otra. En el despacho de su casa, Astrid creó toda una pared de investigación. Fotografías, documentos,
notas de conversaciones estaban conectados por hilos rojos, construyendo una compleja red de interconexiones. En el centro colgaba una fotografía de Landon, una sonrisa impecable, la mirada segura de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Cada día traía nuevos detalles. El antiguo ayudante de Grace encontró viejos correos electrónicos en los que Landon había hablado de un plan para desacreditar a Aiden Frost. El hijo de Mortimer Pierce aportó documentos que demostraban cómo la información sobre los clientes de su bufete llegaba a la competencia justo después de las visitas de Landon. Sage estaba trabajando en el tercer artículo, el más importante. En él planeaba describir cómo se había creado la imagen de un financiero de éxito, detrás de la cual había una destrucción sistemática de las carreras de otras personas. Todos los hechos estaban verificados, cada afirmación respaldada por documentos o relatos de testigos presenciales. Astrid y ella se reunían todas las noches para discutir los detalles de la publicación. El embarazo de Sage ya era visible, y cada vez que se miraba la barriga, Astrid sentía una responsabilidad especial. No solo luchaban por la justicia, sino también por el futuro del niño, que merecía saber la verdad sobre su padre. En la redacción ya corrían rumores de una primicia inminente. Sin duda, Landon sospechaba algo. Sus intentos de controlar la situación eran cada vez más evidentes. Empezó a presentarse en la redacción con el pretexto de almorzar con Sage, intentando conocer los detalles de su investigación, haciendo comentarios casuales sobre la importancia de la cautela en el periodismo. Pero ya era demasiado tarde. La red de mentiras que había estado tejiendo durante años empezó a desenredarse. Cada nuevo testigo, cada documento, cada detalle añadía pinceladas al retrato del hombre que había convertido la manipulación en un arte. Preparándose para la publicación del artículo final, reflexionaron sobre cada detalle. Los abogados de la revista revisaron cada palabra, cada declaración. Astrid se aseguró el apoyo de figuras influyentes del mundo financiero, personas que llevaban tiempo sospechando del modus operandi de Landon, pero que no habían podido reunir pruebas. La noche antes de que la historia fuera a la imprenta, Sage preguntó de repente, ¿cree que siempre supo lo que hacía, o en algún momento creyó él mismo en la imagen que había creado? Astrid se quedó mirando la fotografía de su boda, la única que había conservado. Creo que ese es su mayor talento. Se cree todas las mentiras que cuenta exactamente el tiempo necesario para hacerlas convincentes, y luego se limita a reescribir la historia para adaptarla a un nuevo propósito. Fuera de la ventana de la redacción, el atardecer se consumía, coloreando los rascacielos en tonos dorados. Mañana iba a ser el artículo que lo cambiaría todo. Ambos lo sabían y estaban preparados para las consecuencias. La Feria Internacional de Arte convirtió el recinto ferial en una obra de arte. Exquisitas instalaciones, pinturas y esculturas crearon una atmósfera de elegancia y lujo. El pabellón noroeste, comisariado por la Galería Astrid, atrajo una atención especial. En él, el arte contemporáneo se entrelazaba con conmovedores temas sociales. Astrid se detuvo junto a la instalación central, una serie de retratos de personas cuyas vidas habían quedado arruinadas por la traición. El artista los había retratado en el momento de darse cuenta de la verdad, sorpresa congelada, dolor, incredulidad en sus rostros. Solo los iniciados podían reconocer en esos rostros a Aiden Frost, Grace Halloran, Mortimer Pierce y otras víctimas de Landon. La noche del estreno iba a comenzar en 1 hora. Todo estaba preparado. La seguridad alertada, los reporteros en sus puestos, los testigos esperando en la sala contigua. El nuevo número del City Chronicle con la denuncia de Sage ya había salido a la venta, aunque Landon aún no lo sabía. Empezaron a llegar los invitados, coleccionistas, galeristas, artistas, representantes del mundo financiero. Astrid los saludó con su habitual sonrisa social,
observando cuántos de ellos estaban relacionados con la historia de Landon. Algunos habían sufrido sus manipulaciones, otros habían hecho la vista gorda ante sus métodos, otros habían colaborado activamente en la creación de su impecable imagen. A las 9 en punto los vio. Landon llevaba a Sage bajo el brazo, exudando la confianza de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Su traje oscuro contrastaba a la perfección con el vestido blanco de Sage. Parecían una pareja impecable. Solo el observador más perspicaz habría notado la tensión en la postura de la joven, que agarraba con más fuerza de la necesaria su bolso, que contenía el último número de la revista. Impresionante exposición. Landon se acercó a Astrid interpretando el papel de amante del arte de la alta sociedad. La instalación central es especialmente impresionante, tan veraz. La verdad es algo asombroso, replicó Astrid. Tiene una forma de revelarse en el momento más inesperado. Algo en su tono le hizo recelar. Echó un rápido vistazo a su alrededor y observó que había un número inusualmente elevado de periodistas. Señoras y señores, la voz de Astrid retumbó en la sala. Bienvenidos a la inauguración de nuestra exposición La verdad en los rostros. Hoy hablaremos de cómo el arte refleja la realidad, cómo arranca las máscaras y muestra la verdadera esencia de las cosas. Hizo una pausa, observando cómo Landon se daba cuenta poco a poco de lo que estaba ocurriendo. Nuevas personas entraron en la sala. Aiden Frost, Grace Halloran, el hijo de Mortimer Pierce, otros testigos de sus maquinaciones. Permítanme presentarles a los héroes de estos retratos. Astrid señaló la instalación. Personas cuyas historias han permanecido durante mucho tiempo en la sombra. Hoy están aquí para contar la verdad. Landon dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Sage sacó una revista y la desplegó, revelando la primera página con el titular: Anatomía de la traición. La historia de un financiero de éxito construida sobre fortunas destrozadas. Cariño, ¿qué es esto? Su voz sonaba confusa. La verdad, respondió Sage con sencillez. El mismo que has tenido tanto cuidado en ocultar. Aiden Frost se adelantó. ¿Recuerdas mi estrategia de inversión, Landon? ¿La misma de la que te apropiaste después de que me despidieran? Eso es ridículo. Landon intentó recuperar el control de la situación. Un intento evidente de manchar mi reputación. Tenemos documentos, le interrumpió Grace. Cartas donde planeas cómo deshacerte de Aiden. Las he guardado todos estos años. Los periodistas ya los habían rodeado en un estrecho círculo, las cámaras captando cada momento. Documentos, fotos, testimonios, toda la historia de sus manipulaciones, recopilada poco a poco, empezaron a aparecer en la gran pantalla. ¿De verdad creías que podrías jugar a estos juegos para siempre? Astrid se acercó. ¿Construir tu éxito sobre las vidas arruinadas de otras personas? Landon miró a su alrededor. Su mirada recorría los rostros en busca de apoyo, pero solo encontraba juicios o fría curiosidad. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante los ojos de toda la ciudad. No es lo que piensas, empezó, pero sus palabras quedaron ahogadas por el murmullo de las voces. Sage se llevó la mano al estómago, un gesto protector que no escapó a las cámaras. Esperaba un hijo con un hombre que, como resultó, nunca existió. Todo fue una mentira, desde la primera vez que lo conocí hasta la promesa de amor eterno. Incluidos sus intentos de volver conmigo, añadió Astrid. Sí, Landon jugaba a dos bandas, sin saber que ambos sabíamos la verdad. Alguien de la prensa empezó a leer fragmentos del artículo, historias de carreras arruinadas, ideas robadas, destinos rotos. Cada palabra daba en el blanco exacto, destrozando la imagen del financiero de éxito. Un arte escénico estupendo, siseó Landon, inclinándose hacia Astrid. Pero has olvidado con quién estás tratando. Voy a salir de esta. No,
negó con la cabeza. Esta vez no, porque ahora tenemos lo que más importa, la verdad, y gente dispuesta a defenderla. Tras la exposición en la Feria de Arte, los acontecimientos se precipitaron. La historia apareció en las portadas de todos los periódicos de la ciudad y se difundió por los medios de comunicación nacionales. Financiero manipulador, una carrera construida sobre la fortuna ajena, titiritero de Wall Street. Los titulares estaban llenos de frases de moda, pero detrás había verdaderos dramas humanos. La oficina del City Chronicle se convirtió en un centro de confesiones a medida que la gente acudía a contar sus historias sobre sus encuentros con Landon Greenwood. Sage, a pesar de las últimas semanas de embarazo, siguió trabajando, anotando cada testimonio. La historia crecía, revelando más y más facetas del sistema de manipulación que había durado años. Aidan Frost se convirtió en el rostro de esta revelación. Tras la publicación de su entrevista completa, 3 importantes fondos de inversión le ofrecieron trabajo. Eligió una empresa pequeña pero prometedora en la que le dieron total libertad para desarrollar nuevas estrategias. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, le dijo a Astrid tomando un café en el Bluebird. No el mero hecho de que haya vuelto a la profesión, sino cuánta gente ha sabido la verdad todos estos años, pero se ha callado por miedo. Su primer proyecto en el nuevo lugar fue una versión finalizada de esa misma estrategia para trabajar con activistas artísticos. Ahora llevaba su nombre y nadie cuestionó su autoría. Grace Halloran también encontró una nueva vida. Tras su aparición en televisión detallando las técnicas de chantaje de Landon, le ofrecieron un puesto en el Consejo de Ética Corporativa de una gran empresa. «Ya no tengo miedo», dijo a los periodistas. «Mi hermano ha cumplido su condena y ha empezado una nueva vida. Mi sobrina se licenció en la universidad con matrícula de honor, y por fin puedo decir la verdad». Mortimer Pierce no vivió para ver la revelación. Murió un mes antes de la publicación, pero su hijo asistió a una reunión especial del regulador financiero para considerar la redada en su empresa familiar. Las pruebas reunidas por Sage y Astrid ayudaron a hacer justicia. La empresa fue devuelta a los herederos Pierce. Julian Raven salió de rehabilitación convertido en un hombre nuevo. Su historia de cómo Landon utilizó a un joven corredor de bolsa para realizar transacciones dudosas ha pasado a formar parte del plan de estudios de ética empresarial de varias escuelas de negocios. Quiero que los jóvenes profesionales conozcan los signos de la manipulación, explicó su decisión de compartir los detalles públicamente. Para que lo entiendan, un mentor de éxito no es alguien que habla bonito, sino alguien que realmente te ayuda a crecer. Miles Everett recibió una disculpa formal de la empresa y una indemnización por despido improcedente. Su caso de falsa acusación de uso de información privilegiada fue revisado y se retiraron todos los cargos. Cada historia resonó en el público, generando nuevas revelaciones, nuevos testimonios. Periodistas de otras ciudades empezaron a descubrir tramas similares en sus propios círculos financieros. La historia de Landon parecía romper el sello de silencio de todo un sector. Astrid asistió a esta avalancha de confesiones con un sentimiento mezcla de amargura y satisfacción. Su galería, donde empezó todo, acogía ahora una exposición especial, Voces de la Verdad, en la que artistas de todo el país presentaban obras sobre la manipulación empresarial y su impacto en los destinos humanos. «Hemos sentado un precedente», dijo Sage, acariciándose el vientre. Ya estaba en el último mes de embarazo, pero no había dejado de trabajar en la serie de artículos. Ahora la gente lo sabe. Se puede plantar cara al sistema si se actúa unido. El mundo financiero de la ciudad estaba sufriendo una sacudida. Varias figuras importantes relacionadas con las maquinaciones de Landon dimitieron. La Comisión de Valores puso en marcha una investigación masiva sobre prácticas de tutoría empresarial y apropiación indebida de propiedad intelectual. Aidan Frost,
Creó un fondo para apoyar a los jóvenes financieros que habían sufrido manipulaciones empresariales. Sus primeros asesores fueron otras víctimas de Landon, personas que habían pasado por la traición y habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Todas las historias importan, dijo en la presentación de la fundación. Cada voz importa, porque la verdad no son solo hechos, es el coraje de la gente dispuesta a defenderla. Astrid ha pensado a menudo en cómo una decisión de no callar creó tal ola de cambio. Cada día aportaba nuevas pruebas de que su lucha tenía sentido. Y en la pared de su despacho colgaba ahora una nueva fotografía, una foto de grupo de todos los que habían encontrado la fuerza para denunciar a Landon. Personas de distintas edades y procedencias, unidas por sus experiencias comunes y su determinación de impedir que los manipuladores destruyeran las vidas de otras personas. Esto es solo el principio, le dijo a Sage mientras veían juntos un nuevo documental sobre la manipulación empresarial, con la historia de Landon como trama central. Hemos abierto una puerta y ahora otros encontrarán la fuerza para atravesarla. Y en algún lugar de la ciudad, en oficinas y salas de reuniones, la gente empezó a mirar más de cerca a sus mentores y colegas, aprendiendo a reconocer los signos de manipulación que habían callado durante tanto tiempo. Las contracciones empezaron durante la entrevista. Sage estaba hablando con un periodista de The New Yorker sobre la investigación cuando sintió los primeros síntomas. Astrid, sentada a su lado, notó al instante el cambio en su rostro. En el hospital, el tiempo se alargó. 12 horas que lo cambiaron todo. Astrid permaneció cerca de Sage, cogiéndole la mano, secándole el sudor de la frente. Ambas se dieron cuenta del simbolismo del momento. Una nueva vida venía al mundo justo cuando las viejas mentiras por fin habían muerto. Olivia, susurró Sage, mirando a la pequeña criatura que tenía entre las manos. Se llamará Olivia. Significa paz. Los meses siguientes no solo estuvieron llenos de la alegría de la maternidad, sino también de una batalla constante con la atención de los medios de comunicación. Los periodistas querían saberlo todo: cómo lo estaba llevando, cómo se sentía, si Landon mantenía económicamente al bebé. Astrid se convirtió en algo más que una amiga para Sage, casi en una hermana. Ayudó con el bebé cuando Sage necesitaba trabajar. Organizó una niñera y le enseñó a enfrentarse a la atención mediática no deseada. Su amistad, nacida de un trauma compartido, se convirtió en algo más, una comprensión que no requiere palabras. Un año después, la Galería Astrid acogió una exposición especial, Phoenix, Stories of Rebirth. En las paredes colgaban retratos de personas que habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Entre ellos había una foto de Sage con Olivia recibiendo su primer premio de periodismo. Thorne estaba de pie junto a Astrid, con el brazo apoyado con confianza alrededor de su cintura. Su relación se había desarrollado lentamente, sin prisas. Ambos eran conscientes del valor de la verdadera confianza. «Sabes», dijo él, mirando a los visitantes de la exposición, «a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». Sage se convirtió en redactor jefe de periodismo de investigación. Su serie de artículos ganó un premio nacional, y su historia de enfrentamiento a la manipulación empresarial constituyó la base de un libro de próxima publicación. Olivia creció feliz, rodeada del amor de su madre y de los cuidados de su tía Astrid. A su primera fiesta de cumpleaños asistieron todos los que habían pasado a formar parte de su nueva familia. Aiden Frost, ahora un exitoso asesor financiero, Grace y su sobrina, incluso Julian, totalmente recuperado de la depresión. Y Landon. Se le ha visto ocasionalmente en otras ciudades intentando empezar de nuevo, pero sus principales armas, su reputación y conexiones, se perdieron irremediablemente. Cada intento de recuperar influencia era destrozado por un muro de desconfianza. La gente había aprendido a reconocer a los manipuladores.
En su último intento de ponerse en contacto con Sage, una carta enviada a través de un abogado escribió sobre su derecho a comunicarse con su hija. Sage respondió escuetamente: Olivia sabrá la verdad, toda la verdad. Ella tomará su propia decisión de comunicarse contigo cuando crezca. La tarde siguiente a la exposición, se reunieron en el piso de Astrid. Ella, Thorne, Sage y Olivia, Indigo. El aire olía a bollería casera y café, y el ruido de la ciudad nocturna llegaba desde la calle. Por la verdad, Astrid levantó su copa. Y por el valor de quienes están dispuestos a defenderla. Por los nuevos comienzos, añadió Sage, meciendo a Olivia, que se había quedado dormida. A través de la ventana podían ver la puesta de sol que coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. En algún lugar, en medio de la vida de la ciudad, nacían nuevas historias, de traición y lealtad, de caída y renacimiento. Pero esta historia, su historia, estaba llegando a su fin, aunque en realidad no era un final, más bien era un nuevo comienzo para todos ellos.